compresores y lubricantes, algo de tubería, refrigerantes, motores eléctricos y algunos switches eléctricos, ¿no? Tenemos 3 compresores que son los más comunes que se usan, que es el compresor alternativo, tenemos que es el rotativo, tenemos que es el centrífugo. Ese es el que es un poco más usado, ¿no? Que es el más convencional en todas partes. Es muy similar a un motor de carro, ¿no? Cómo funciona esto, trabaja la construcción de este compresor, pues es prácticamente así. Esta es la carcasa, la parte de afuera, tiene su cilindro, se compone de un pistón, un cigüeñal que va en la parte de aquí abajo, el líquido está aquí, por aquí entra el aceite. Para la construcción de este compresor se requieren de 2 anillos para que no libere la compresión que se está haciendo del líquido a la hora de que se comprime. Se requieren de 2 anillos. Requiere un anillo de retención de compresión y el otro es para la retención de aceite. Este pistón, los 3 en realidad requieren de una lubricación, ¿no? Si este motor en especial no tiene alguna lubricación, pues puede rayar el pistón, la parte del cilindro por dentro pierde la capacidad de comprimir y pues ya deja de funcionar, ¿no? Tenemos este otro compresor que es el rotativo. Es otro motor así, pero este no funciona de esa manera, no funciona por medio de un pistón. Este funciona por medio, prácticamente como un tipo huevo en la parte del medio. En la parte del medio se requiere de un crankshaft, es como una polea así, y mueve un triángulo. Ese triángulo va girando y haciendo sus compresiones aquí, aquí, aquí y aquí. Por una parte entra el líquido, por otra parte sale el líquido, la alta y la baja presión, ¿no? Ese es el otro tipo de compresor rotativo que tenemos, ¿no? Y en el último, que es el centrífugo, yo tengo, es muy parecido igual también a un turbo de un carro, un supercharger. Bueno, si no lo tienes tú, no tengo problema. Esto en realidad es una bomba de agua, pero toda esta parte del caracol es en realidad el mismo concepto, ¿no? Es en realidad el mismo concepto. Esto no es una bomba de agua de un carro americano convencional, esta es una bomba eléctrica de un carro europeo. Eléctrica. Es un tipo caracol, el aire entra por esta parte, la parte de adentro que es esta misma, que es esto, tiene una propela. Esa propela normalmente es de aluminio, es ligera para que se pueda mover a unas velocidades de 1000 revoluciones por minuto más o menos, ¿no? Entra el aire, lo comprime y lo saca por este lado. Entonces, este es un aparato pequeño, ¿no? Comparado a veces con a lo mejor un turbo, a lo mejor de un carro que es un poco más grande. Bueno, casi el mismo tamaño, pero el caracol, que es el que en realidad donde se hace toda la compresión del tamaño de lo que comprimen los aires en la parte de adentro, es un poco más grande, ¿no? Entonces este motor pues requiere de propela, requiere de este caracol, el compresor centrífugo requiere de un caracol, requiere de una flecha que cruza de un lado hacia el otro lado y también por ella misma cruza aceite. Los tres tipos de compresores requieren de una lubricación. Si no hay una lubricación, pues se tiende a dañar el aparato, ¿no? Yo les voy a hablar de los tubos de refrigeración. Ya como todos mencionaron, la función de cómo funciona así que un aire acondicionado o las bombas que usamos normalmente en la empresa, pues también si ocupamos
llamamos tubería, ¿no? Entre las tuberías más usadas está el acero negro, el hierro forjado y el cobre. El acero negro es el que dura más tiempo, el hierro forjado es el que ocupa menos mantenimiento y pues el cobre es el que más se usa. Ahora sí que pues más se usa porque tiene la ventaja de que se puede doblar más. Hay un que se llama cobre flexible para poder hacer curvas como los refrigeradores, la curva que trae. Es más usado y aparte es más fácil de instalar. Para que para la locación, para que tenga un buen funcionamiento y evitar un peligro, debe tener una buena localización y un buen diseño de tubería. No sé si han visto que en las empresas, en mi caso, el cuarto de bombas genera mucho ruido, mucha vibración. Esto se debe a que el diseño de la instalación no fue buena. No se puede quitar el ruido y la vibración, pero sí se puede reducir con un diseño de instalación muy bueno. Y en lo que se refiere para los accesorios de tuberías de refrigerante, pues como todos saben, un sistema de refrigeración está compuesto por el evaporador, compresor y condensador, que son los elementos indispensables para el funcionamiento de este, pero sin embargo existen accesorios que pueden ayudarnos o sirven para proteger, en primer lugar para proteger, para controlar el sistema de refrigeramiento y para mejorarlo. Esto no quiere decir que se le tiene que instalar mayor accesorios al sistema, no, nada más los indispensables para su funcionamiento. Yo traigo 3 ejemplos, que es el mofle de descarga, que minimiza la vibración y el ruido en la tubería del sistema de refrigerante. El separador de aceite, que separa el aceite al devolverse al cárter, y este último es el filtro de la línea de aceite, que proporciona filtración y secado, y este sirve para descontaminar el sistema. Y en la introducción a los motores eléctricos, pues sabemos que son máquinas que transforman energía eléctrica en energía mecánica. Esto es básicamente el movimiento, y Adán va a dar 2 ejemplos de 2 motores. Bueno, buenas tardes. A mí me tocó dar los ejemplos de los 2 diferentes motores. Uno es el motor monobásico. Este es el motor que se usa más común en los hogares. Lo podemos tener los tenemos en los abanicos, en los aires acondicionados, en las lavadoras, chaca, en los compresores de aire. Todo lo que se relaciona con aire es un motor monobásico. Este motor tiene una potencia de 3 kilowatts. Entonces, por eso es muy concurrido en lo que son los hogares, porque pues pues el abanico no necesita mucha potencia, ¿no? Como vamos a ver ahorita en los industriales. Entonces, esto básicamente lo tenemos en los hogares, y la ventaja de este motor es que sus partes son muy baratas, es muy económico repararlo, y pues la ventaja sería que también es muy ruidoso, ¿no? El abanico, cuando prendemos un abanico es un grandote que lo prendes y hace un escándalo, ¿no? Entonces, esa podría ser la ventaja, que sale barato repararlo, y la desventaja es que es muy ruidoso, ¿no? Sin embargo, el motor trifásico se utiliza en las industrias. Como aquí mi compañera anteriormente en el tema tocó las torres de enfriamiento, estos motores son los que van ahí. ¿Por qué? Porque estos motores tienen, a comparación del monofásico, la potencia de ellos son 300 kilowatts, que van desde 300 revoluciones, 360 revoluciones a 3300 revoluciones por minuto. Entonces, estos son lo que utilizan en la industria.
por ejemplo, ahí en mi trabajo donde estamos, pues tenemos prensas hidráulicas y todos los motores que tienen son de este tipo, ¿no? Motor trifásico. La otra ventaja que tienen es que la mayoría de las redes eléctricas traen energía trifásica. Entonces, ¿por qué? Porque son las que dan más potencia y además en su consumo también es mucho más barata este tipo de energía, ¿no? Por eso ven la energía que tienen las empresas es mucho más alta que la que manejamos aquí en nuestros hogares. Otro punto que podemos beneficiar de estos motores, aún así con más grandes o más potencias, son menos ruidosos que los monofásicos. Y la desventaja que tienen, dijimos que los monofásicos son baratos de arreglar, eso es lo contrario, estos salen mucho más caro repararlos, ¿no? Y esa es la parte de los motores. Compañeros, ¿sigue con otro tema? Bueno, dentro de lo que vienen siendo los sistemas de refrigeración también existen controles o elementos que nos ayudan a controlar nuestro circuito. En este caso, pues, ¿qué es lo que hacen? Que nos permiten manipular cuando necesitamos que el circuito funcione y cuando necesitamos que no funcione o alguna parte de lo que es el circuito. Estos son 6 ejemplos de elementos de control que podemos encontrar dentro de lo que viene siendo un sistema de refrigeración. El dispositivo de arranque del motor, pues prácticamente como lo podemos ver aquí en la imagen, consta prácticamente de 2 actuadores, uno para iniciar, que viene siendo el start, y para apagarnos prácticamente consiste como en un switch. Activamos o desactivamos el circuito. Tenemos lo que vienen siendo los arrancadores de tensión reducida. Estos nos ayudan a controlar lo que vienen siendo los picos, cuando tenemos picos de corriente, y poder regular el voltaje entre un 35 y un 45% para poder ayudar y de alguna otra forma, como dice, arranque, nos ayuda a arrancar el motor, ¿no? Tenemos otro elemento que viene siendo la protección de sobrecorriente del motor. Eso consiste en una serie de fusibles que de alguna u otra forma están conectados en línea para que si existe algún tipo de pico de voltaje, pues se proteja el circuito y no nos dañe todo lo que viene siendo, ¿no? Aquí cabe mencionar que este tipo de protección nada más es sobre el circuito, no protege algún motor o algún sistema de arranque, ¿no? Para eso. El control de falla de presión de aceite, pues su función principal de ellos es estar midiendo el nivel óptimo de aceite que tenemos ya después de que se está trabajando, o si hay alguna ruptura o algo así. Su función principal es detener el compresor. ¿Por qué? Porque como lo platicaban ya en temas anteriores, si el compresor empieza a trabajar de alguna otra forma con aceite, con niveles bajos de aceite, lo que va a hacer es que se deteriore por dentro y va a dejar de funcionar, ¿no? El termostato nos sirve para, de alguna u otra forma, como yo lo relaciono un poquito como un termómetro, es el que nos ayuda a controlar el rango de temperatura que vamos a utilizar en nuestros sistemas de refrigeración. Obviamente el termostato que vamos a utilizar va a depender mucho del sistema de refrigeración donde lo vayamos a implementar, ¿no? No va a ser las mismas características para un cuarto, por ejemplo, como aquí, a algo que debe tener una temperatura, unos cambios muy pequeños, ¿no? Y por último, el relay es aquel que es un dispositivo que nos puede ayudar a controlar, activar o desactivar algo sin tener la presencia humana, ¿no? Funciona con voltajes y puede haber 2 tipos, por tensión o por voltaje, ¿no? Y al final de cuentas, pues todo esto nos sirve parte del circuito, ¿no? De lo que viene siendo el sistema de refrigeración. Pues por nuestra parte sería todo.